una película española. ¿Usted la vio, doctor? No la ha visto. Pues mire, se las recomiendo. Yo no soy amante de las películas románticas. A mí no me gustan. Y soy terapeuta de pareja, no me gustan. Pero realmente me la habían recomendado. Me dijeron, tú tienes que ver esa película. La película tiene, es verdad, poco cómica, es romántica, pero tiene un trasfondo de salud mental y no al intrusismo. Y realmente a mí me encantó porque se desarrolla en una clínica de salud mental donde un chico se enamora de una joven que tiene un trastorno bipolar. Y él es un periodista y vuelto loco por ella, como dice bien la película, él se hace pasar por una persona enferma para entrar a esta clínica simplemente para estar cerca de ella. Y la trama comienza él utilizando estas técnicas mágicas que sabemos los profesionales de la salud mental que no funcionan. Y como la trama, él va dándose cuenta lo serio del tema. Y al final, él hace un artículo muy bueno para su periódico, donde él habla de la importancia de la salud mental, donde él se da cuenta de que no es un relajo cuando se medica a un paciente, ejemplo en el caso de un bipolar, porque el enamorado hasta le dice a ella, no, tú puedes dejar el medicamento, yo te voy a ayudar, nuestro amor va a ser mucho más grande que esa bipolaridad, y ella por poco pierde la vida. Entonces la película, la verdad que es ligera, la puede ver toda la familia. Bueno, tiene unos cortecitos un poco, usted sabe la española como son, ¿verdad? Pero realmente es una película que nos pone a pensar cómo nosotros tenemos que entender que el tema de la salud mental no es un juego, doctor. De que cualquier ser humano puede pasar por una situación, porque ahí se ven muchos tipos de trastornos, obsesivo compulsivo, ahí se ve un delirio de persecución, y se ve como una familia no acepta a este padre y después al final sí lo acepta. Es decir, vemos este trastorno bipolar, vemos varios tipos de trastornos y cómo entre ellos el apoyo que se dan es tan importante, pero más que todo el apoyo familiar y de la sociedad. Entonces, con esto lo que trato de pedirle a todo aquel que tiene un Netflix, que yo veo que aquí en República Dominicana es bastante común el Netflix, que la vean, porque cuando yo le digo no al intrusismo, no es porque quiero hacer daño, es porque, así como el doctor dice mucho aquí en el programa, cuando hacemos una cirugía y decimos, por favor, no hagan tal cosa, llévense de lo que decimos los cirujanos, igual en la psicología, es igual en la psiquiatría. Y debemos de tener mucha responsabilidad con esto. Y esta película es una forma de decir no al intrusismo y cuidemos nuestra salud mental. Y que la salud mental es básica para tener bienestar en nuestra vida. Ahora sí, nosotros cerramos esta introducción y damos paso a nuestro querido doctor Franklin Peña, dueño de los miércoles de cirugía plástica, quien tiene hoy un tema súper interesante, una invitada, y ya él es dueño de ese micrófono. Mi querido doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, doctor, encantado de estar con ustedes, con Rocío, con todos aquí, y todos los amigos y amigas que diariamente ven este programa, no solamente en la República Dominicana, sino en muchas partes del mundo. Y sí, como usted decía, tenemos una invitada muy especial, la doctora Maciel Fernández, que nos acompaña, que es neumóloga, que forma parte de nuestro equipo para la evaluación de los pacientes. Es de vital importancia un neumólogo quien evalúa los pulmones. Y usted sabe que sin respirar no podemos estar. Y en cirugía plástica se supone que los pacientes están sanos o en óptimas condiciones de salud. Y el objetivo es que entren a cirugía sabiendo que sus pulmones están aptos para la operación. Hay quien fuma, hay pacientes que usan juca, hay pacientes que dicen, no, a veces fumo. Alguien para ser neumólogo necesita primero ser médico, luego médico internista, luego neumología. Sí. Y la doctora tiene muchísima experiencia específicamente en este campo de cirugía plástica, donde hay que buscar con mucha pericia si en verdad los pulmones están bien. No es ver al paciente, hacer una espirometría y adiós, está bien, adelante, porque luego de la cirugía pueden surgir complicaciones. Y entonces el objetivo es seleccionar qué paciente no se puede operar. Y le damos la bienvenida a la doctora Maciel Fernández. Buenos días, gracias por haberme invitado, un gusto y un honor formar parte de su programa.
Gracias, doctora. Precisamente lo que el doctor dice de la evaluación preoperatoria, esto es de suma importancia y cada vez vamos adquiriendo más experiencia en lo que es la evaluación preoperatoria y nos damos más cuenta de la importancia que tiene. Precisamente lamentablemente lo digo, pero por las malas experiencias que han sucedido, los malos momentos que han sucedido con pacientes, pues nos damos cuenta de la importancia que ha tenido y que ha ganado lo que es la evaluación preoperatoria. Usualmente no solo el cirujano plástico, sino la cirugía en general, le daba mucha importancia a lo que era la evaluación cardiovascular. El cardiólogo era lo importante, que el corazón estuviera bien era lo importante, y todo lo demás era secundario. Pero nos hemos dado cuenta incluso que las complicaciones pulmonares son hasta más frecuentes que las complicaciones cardiovasculares. Entonces, esto ha hecho que haya un giro en lo que ha sido la evaluación preoperatoria, y ahora en este último año todavía más con el asunto del COVID. Claro. O sea que ha ganado todavía más importancia lo que es la evaluación preoperatoria. Lo que dice la doctora, en cirugía plástica, las complicaciones más frecuentes y más serias no son cardiovasculares, sino de neumología. Y ahí entonces es donde entra la importancia. Y precisamente a partir de que pasan cosas, se asegura uno, y si se hubiera hecho tal cosa, si se hubiera sabido tal cosa, si se hubiera hecho una evaluación, una espirometría o función pulmonar, quizás la cosa hubiera sido diferente. Distinta, así es. De modo que sí, en cirugía plástica es de vital importancia. Y doctora, hablando con respecto al último año de COVID, que ha cobrado muchísima importancia y todavía más relevancia de la que ya tenía. Sí. Hay pacientes, y vamos a entrar con ese tema de que tienen COVID y dicen, bueno, si me dio COVID ya entonces mis pulmones se dañaron, no voy a poder hacerme una cirugía plástica jamás. ¿Qué podemos saber con respecto a eso? ¿Cuánto tiempo hay que esperar si le ha dado COVID a alguien? Súper importante su pregunta, doctor, porque ahora precisamente con este asunto de la nueva enfermedad del COVID, la gran mayoría de los pacientes vienen o que le dio COVID, o que están cursando por un proceso de recuperación de COVID, o que se acaban de vacunar de COVID. O sea, casi todos los pacientes tienen algo que ver con COVID. O no lo saben, los estamos preparando y ahí sale positivo. Exactamente. Entonces, comenzando con el paciente que ya le dio COVID, que reconoce que le dio COVID. No podemos simplemente autorizar un paciente porque dice que ya le dio COVID. Ya sabemos que el COVID puede dar 2 y 3 veces, porque hemos tenido casos de pacientes que dicen, no, ya me dio COVID el año pasado, pero me dio en septiembre y me dio en diciembre otra vez. O sea que el paciente que usted sabe y que él reconoce que ya le dio COVID, como quiera hay que investigarlo como si fuera un paciente nuevo, porque salen y surgen nuevas cosas durante la investigación. El paciente que está cursando con COVID, lamentablemente no puede ser sometido a una cirugía plástica, porque esto es una cirugía electiva. Esto es un gusto que el paciente se va a dar. O sea, esto se hace cuando el paciente está total y completamente sano. El paciente que se tiene que operar de un problema, de una emergencia, de una urgencia, de un problema real, se autoriza como esté. Pero el paciente de cirugía plástica tiene que entender que esto es una cirugía electiva. Claro, una cirugía que comprometa la vida, y sí, pero si es una cirugía planificada, puede esperar. Claro. Esto puede esperar. El paciente, por ejemplo, que viene vacunado, que también esa es otra nueva cosa que tenemos ahora. El paciente que está en el transcurso entre la primera y la segunda dosis, por ejemplo, no puede ser operado, porque hay pacientes que presentan efectos secundarios a la vacuna, y no sabemos qué paciente lo va a hacer y qué paciente no. Exacto. O sea, el paciente que está en ese proceso de vacunación, lamentablemente también tiene que esperar. Después de que completa su proceso de vacunación, sus 2 dosis, tiene que esperar 1 mes mínimo para entonces poder optar por una cirugía plástica. O sea que todas esas son cosas que el paciente tiene que informarle al médico responsablemente. Claro, hay veces que el paciente trata de ocultar alguna información de para su perjuicio, porque eso es... Para nosotros es de vital importancia la veracidad, que el paciente no niegue o que haga alguna omisión, porque va en detrimento de su propia salud y también de los médicos, que finalmente tenemos que darle atención, y por una manera irresponsable de darnos información, entonces se puede omitir o tener alguna complicación grave. Y alguien que ya le dio COVID, y ¿cuánto tiempo debe de esperar para hacerse un procedimiento quirúrgico? Mire, doctor, eso es muy variable, porque cada cuerpo reacciona de una forma diferente a la injuria que produce el COVID. Por eso precisamente a los pacientes de COVID se le cumple con un protocolo. Usted reconoce que le dio COVID, entonces vamos a hacerle su PCR, hay que hacerle una prueba rápida 2 o 3 días antes del procedimiento. Si está negativa después de la... Todo bien.
se le hace su tomografía para ver que no quedó daño residual pulmonar, que es lo que nos interesa, y se le hace su prueba de función pulmonar. Si todo sale bien, perfectamente el paciente se puede operar. De acuerdo, de modo que las pruebas finalmente es una rápida para ver los anticuerpos, la PCR, tomografía y la función pulmonar. Exactamente. Y ahí ya si todo está bien, el paciente se puede operar, al menos desde el punto de vista pulmonar. Ya de todo. Sí, claro, estamos hablando, es muy importante que usted dice desde el punto de vista pulmonar. Nosotros hacemos una selección del paciente. Exacto. Desde el punto de vista físico, califica. Desde el punto de vista del peso, califica. Pero luego, en cirugía plástica, necesitamos el apoyo de cardiología, de neumología, muchas veces de psicología o psiquiatría, porque el paciente puede estar muy bien físicamente, sus pulmones bien, pero la esfera psicológica tiene un fallo o unas expectativas. Incluso la razón por la que llegan los pacientes de cirugía plástica, hay que investigarla. Claro, ¿cuál es el motivo que los trae? Porque un paciente que reciente pasó por un divorcio, está en una separación o en un duelo, puede que no sea el momento, aunque esté bien de todo. No, porque está haciendo la cirugía por una razón equivocada. Entonces cuando ve el cambio después de eso, le trae problemas serios a posterior en su vida. Exactamente, eso es de vital importancia. Hay otras cosas fuera del COVID. Cuando un paciente está normal, hemos tenido pacientes que aparentemente su función respiratoria está bien, pero a la hora de una abdominoplastia, donde se modifica la ventilación, porque se aprietan los músculos con la aplicatura, entonces sucede que el paciente luego no puede respirar bien. En ese caso, ¿qué usted aconseja? ¿Qué paciente puede, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la contextura, si tiene un abdomen globoso, si tiene una diástasis abdominal, qué cosas es lo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista pulmonar? Ok, lo primero es la edad del paciente. Todos sabemos que el paciente que puede aplicar para cirugía plástica debe ser un paciente entre los 18 y los 60 años. Correcto. Eso es el estándar. De que hay situaciones que modifiquen un poquito esa regla, pues siempre existen. Eso es lo primero. Lo segundo es investigar el paciente, que el paciente no tenga antecedentes o comorbilidades que comprometan su vida, como pueden ser, por ejemplo, el paciente fumador crónico. Hay pacientes que llegan a nosotros con 60 años y tienen 50 fumando. Entonces pero dicen, no, yo dejé de fumar hace 3 meses. Pero ya los pulmones tienen. Claro, yo ya dejé tienen de un fumar daño. hace 10 años, pero fumó por 20. Claro, fumó por 30. Entonces ya eso es un daño, que no es reversible. No es que porque dejó de fumar, así es, ya va a estar bien. La gente no entiende que porque tú dejes de fumar por 10 años o por 20 años, en el caso del paciente crónico fumador, o en el caso de las fumadoras que llegan a nosotros ahora de juca, que tienen esa juca, doctora, esa juca vamos a ese tema, increíble. Eso es un tema amplio. Entonces esos pacientes no comprenden el daño que ya se produjo en el pulmón, que no es reversible, y que no porque tú dejaste de fumar 2 o 3 días eso va a regresar. De modo que si alguien fuma por 5 años, ya el daño en los pulmones está. Eso es muy claro, eso hay que tenerlo muy pendiente. Porque hay personas que dicen, yo fumo por 5 años y no pasa nada, y tengo 20 que no fumo, pero ya hay un daño irreversible, entonces no hay forma de recuperar. No, eso tiene que ver mucho con la idiosincrasia del paciente. Cada cuerpo es diferente. Hay una regla, hay un patrón que uno debe cumplir, pero uno debe individualizar cada paciente. Porque hay pacientes que fuman un año y le da cáncer de pulmón. Exactamente. Y hay otros que fuman 50 y mueren de viejos. Exactamente, se mueren de viejos y uno le hace una función una función pulmonar y están completamente normales. Uno no lo entiende. Cada paciente es diferente. Cada paciente es distinto. Pero esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. Otra cosa es el perímetro abdominal del paciente. Un paciente que tiene un perímetro abdominal muy grande, que tiene mucha panza, cuando tú haces la aplicatura, como usted mencionaba anteriormente, que usted todo ese contenido abdominal lo entra dentro de la cavidad. El abdomen, los intestinos. Todo eso entra dentro, entonces todo eso sube al tórax. Y los pulmones. Y el pulmón, que era de este alto, entonces se acorta. Obviamente le va a producir al paciente una restricción, un patrón restrictivo, una falta de respiración, que en el 90% de los pacientes eso revierte con los días, pero hay pacientes que no lo toleran y hay que soltar la aplicatura, o sea, hay que darle reversa a la cirugía. Entonces, es como que el paciente tenga una faja fija, muy apretada. Exactamente. Y luego eso es lo que siente con una abdominoplastia cuando se corrigen los músculos. Exactamente. De modo que si tiene el abdomen muy globoso, el paciente, aunque tenga su peso, hay pacientes que tienen, por ejemplo, 5 pies y 5 pulgadas, con 150 libras, pero tienen la forma del cuerpo que mucho de ese peso está solo en el tronco, en el abdomen.
y no tiene muchas piernas ni muchas caderas. Y la paciente entiende que porque está dentro del peso del índice de masa corporal puede calificar, pero realmente no. Así es. Porque a la hora que apretemos ahí, en los embarazos los músculos se ponen muy flácidos. Y a la hora de presionar todo eso, la capacidad de respirar se limita. Y en ese caso tampoco se puede operar. Grandemente. Por eso esa es otra de las importancias de la espirometría, la prueba de función pulmonar. Nos dice qué paciente ya viene con un problema restrictivo, o sea, qué paciente ya viene con problemas para respirar, y te da una idea de qué paciente tú puedes, por ejemplo, hacerle una aplicatura fuerte, qué paciente tú no debes hacerle aplicatura, sino solamente cortar el colgajo porque no te va a tolerar una aplicatura. Pero yo me imagino que hay pacientes que le dicen, no, yo quiero una cinturita como el que la foto. Todas llegan que quieren ser Shakira y Beyoncé, todas, pero lamentablemente hay que ver cuál aplica. Y de eso en eso tiene mucha injerencia el cirujano, porque tienen que hablar con las pacientes de forma clara. Que esa paciente, exactamente, que yo te puedo, dime lo que tú quieres y yo te voy a decir lo que te puedo dar. Porque después de eso, entonces, que viene la paciente que viene inconforme, que yo le pague al doctor esto y me dice lo otro. Claro, hay pacientes que pretenden que en una cirugía podamos hacer algo mágico, ¿verdad? Exactamente. Porque hay muchas pacientes que quedan excelentes y luego dicen, ay, pero mi amiga quedó así, tiene la misma barriga que yo. Pero el abdomen de cada paciente es diferente. La capacidad de ventilación de cada paciente también. Claro. Cuando hacemos una aplicatura, podemos hacerla de 5 pulgadas y de 15. Y entonces, si es demasiado y vemos que su saturación baja durante la cirugía y no podemos apretar como quisiéramos, no la vamos a hacer a la mala, aunque no se pueda y que la paciente tenga complicaciones. Exacto. Y hay veces que la paciente, si no se les explica bien antes, tienen esas dudas. Pero mira, me dejaron. Exacto, me dejaron como barriguita, yo me siento como panzona, pero todas esas son cosas que se hablan antes, porque antes de entrar al quirófano, el cirujano tiene todo en la mano, tiene todas las herramientas, todo lo que está bien, en qué valores está, y tiene una idea de qué puede hacer y qué no debe hacer. Claro, yo le explico bien a las pacientes, nosotros no tenemos por qué hacer de menos. Yo no tengo por qué dejarle los músculos flojos si podemos apretarlo al máximo, pero hay pacientes que no califican y ahí entonces se toma en consideración la salud de la paciente. Así es. Hay otros detalles, doctora, como los pacientes que tienen asma. Sí. Los pacientes que tienen asma, hay veces que se pueden operar y hay veces que no, todo depende de su estado. Con los pacientes asmáticos, ¿qué consejo usted le daría si quisieran hacerse una cirugía plástica? Cualquiera. Los pacientes asmáticos pueden realizarse cualquier procedimiento quirúrgico siempre y cuando esté su enfermedad estable. ¿Qué significa? Que el paciente no esté en crisis, que su espirometría esté normal, que sus pruebas de laboratorio estén normal también, entonces el paciente se puede operar. Ahora, un paciente que llega a nosotros y que uno le hace una espirometría y ve que tiene un patrón obstructivo, moderado, severo, ese paciente no debe operarse en ese momento, pero el paciente se le pone un tratamiento, se compensa su capacidad pulmonar y entonces puede ser sometido a cirugía. Excelente. Y los fumadores que fuman cigarrillos, pero que hay gente que dice, no, yo quiero dejar el cigarrillo, y hay gente que dice, bueno, voy a parar el cigarrillo para la cirugía, pero después voy a volver a fumar. ¿Qué tiempo es recomendable que lo dejen antes y cuándo pueden volver a fumar? Siempre nosotros solicitamos que lo mejor para el paciente es que dejen de fumar 4 semanas antes, que vuelvan a retomarlo si es que así lo desean 4 semanas después. Correcto. Para uno asegurar que en el transquirúrgico el paciente no tenga ninguna complicación con su saturación y que en el postquirúrgico no haya ningún problema con la cicatrización y la recuperación de la cirugía. Claro, la cicatrización que usted menciona es muy importante porque la nicotina, el cigarrillo tiene un montón de sustancias, no solamente nicotina. Se habla mucho de la nicotina, que es el factor adictivo, pero tiene un montón de elementos químicos nocivos que pueden afectar la salud. Pero produce una vasoconstricción en los tejidos. Ese es el problema de la nicotina. Eso impide que los pacientes cicatricen bien, la cicatriz se puede abrir, se puede necrosar la piel y ahí tener complicaciones graves, no solo pulmonares, sino también desde el punto de vista de la piel. Porque el problema es que la vasoconstricción que produce la nicotina lo produce generalizado en todo el cuerpo. Corazón, los vasos sanguíneos. Donde quiera, sobre todo a nivel periférico, que es donde necesitamos una buena irrigación para que la cicatriz sane rápido y no se necrose la piel. Otro punto es que no tenemos oxigenación. Claro. Porque no pueden haber 2 cosas en el mismo lugar al mismo tiempo. Me explico. El dióxido de carbono,
que nosotros tenemos en el cuerpo cuando fumamos se transporta en el glóbulo rojo, que es también donde se transporta el oxígeno. Si ya el glóbulo rojo está saturado de dióxido de carbono, obviamente no vamos a tener oxígeno. Claro. Entonces, por eso nosotros necesitamos que el paciente deje de fumar por lo menos 3 o 4 semanas antes, para que ese dióxido de carbono se vaya eliminando y vaya reemplazándose por el oxígeno, que es lo que debe existir. Claro. Esta mañana yo vi una paciente, que me dice, yo tengo 17 años fumando. Digo, ¿cuándo fumaste la última vez? Ayer, doctora. Le pregunto, ¿no te comunicó tu cirujano plástico que tenías que dejar de fumar unas semanas antes? Me dice, sí, doctora, pero yo pensé, si yo tengo 17 años fumando, ¿qué me va a hacer ahora que yo deje de fumar 2 o 3 semanas? Una idea errada. Claro. Falta de orientación, probablemente. Hace total y completamente la diferencia que deje de fumar por 3 o 4 semanas. Claro, eso es muy delicado. Hay pacientes que después de la cirugía se les recomienda un mes, por ejemplo, en cirugía de cara, porque necesitamos que la circulación sanguínea esté óptima. Sea buena. Okay. Y como dice la doctora, el glóbulo rojo es como un camioncito de carga, va llevando oxígeno o dióxido de carbono. Y si hay dióxido de carbono, si su función de oxigenación no está óptima, ¿qué pasa? No llega la suficiente sangre y oxígeno a los bordes de la herida que se puede hacer, o en los párpados, o en cualquier parte de la cara, y la cicatriz puede quedar mal. Claro. O incluso necrosarse. Que es que se abra la herida o que quede fea, que se muera parte de la piel. ¿Y qué pasa? Cuando le preguntamos a una paciente, dice, anda, doctor, es que me fumé uno. Y pensé que porque era uno solo no pasaba nada. Y realmente es delicado. Los pacientes que fuman, les recomendamos un mes antes no fumar y un mes después, si es que vuelven. Hay pacientes que abandonan el cigarrillo. Sí, porque aprovechan esa coyuntura de las 8 semanas y ya no vuelven a fumar, que eso me parece fabuloso. Pero eso es en el caso, por ejemplo, de un paciente que tenga poco tiempo fumando. Claro. El pacientes que llegan a nosotros, sobre todo esas pacientes que se quieren hacer cara, que usualmente son pacientes añosas, llegan a nosotros ya con 30, 40 años fumando. Ya tú puedes dejarla, como dijimos ahorita, 10 años sin fumar y ya la paciente no va a ver ningún cambio, porque ya el daño pulmonar que hay es irreversible. Entonces ya es una paciente que aunque pueda aplicar, aunque pueda optar, no aplica para cirugía plástica. Fuera de la cirugía plástica, como médicos, nosotros somos contra el tabaquismo. Claro, entonces, ¿qué consejo usted le podría dar? Porque no solamente problemas de los pulmones, sino los problemas que podemos causar a otros, sino también problemas en el largo plazo, como neoplasias, cáncer de mama, cáncer de colon, de garganta, de esófago, de vejiga, por fumar. ¿Qué usted le aconsejaría a quien fuma o a algunos jóvenes que quizás por desconocimiento o por moda o por amigos o porque no, yo fumo social? ¿Qué consejo le daría para que eviten fumar? Mire, doctor, realmente nosotros consideramos el hecho de fumar como un suicidio. Nosotros entendemos que la gente se está dando pequeñas dosis de veneno. Yo entiendo que hay un serio problema psicológico en ese asunto de fumar y que eso debería de atenderlo realmente un profesional del área, porque a veces llegan donde mí, doctora, yo quiero dejar de fumar. Ok, tú puedes hacer esto y esto. Se ha comprobado que no funciona ningún método. Voy a dejar aminorar la cantidad, voy a fumarme uno a veces. Esas cosas no funcionan porque el problema es el paciente recae, inmediatamente tiene una situación de estrés. Claro. Entonces, ¿qué nosotros les recomendamos? Fíjate una fecha en tu cabeza. Ahora estamos, por ejemplo, en abril, en marzo, ¿verdad? Tú dices que para el 1 de junio tú vas a dejar de fumar. Tu cerebro te va preparando para que a partir del 1 de junio tú no fumes. La mente puede con todo. Claro. Entonces, eso te va a ayudar. Aléjate de las personas con las que fumas usualmente, de los sitios en los que fumas, de las actividades que te relacionan el cigarrillo. Entonces eso sí te va a ayudar a dejar de fumar. Pero que me voy a fumar ahora 2 y después bajo y después eso, usualmente el paciente recae otra vez. Okay. Los pacientes que fuman juca. Vamos a una pausa, doctora, porque ese tema sí quiero hacer mucho énfasis. Detallado. Las pacientes jóvenes, y me sorprendí la semana pasada, una paciente que no se pudo operar, tenía 20 o 21 años, no se puede operar por usar juca. Lo más lejos, en su peso, saludable aparentemente, pero su función pulmonar no estaba apta. Y igual los cigarrillos electrónicos, doctora, pero al regreso de la pausa nos enfocamos un poquito más en eso. Hoy es miércoles y nos acompaña el doctor Franklin Peña, nuestro cirujano plástico, y junto, aparte de su equipo, la doctora Maciel Fernández, ella es neumóloga.
El día de hoy vamos a continuar conversando con ellos al regreso de la pausa y ustedes también tendrán la oportunidad de hacerle sus preguntas. Volvemos en breve a Consultando con Ana Simón. Sigue escuchando, Consultando con Ana Simón. CDN Radio te informa y te emociona. $2 millones para tus sueños esperan por ti. Este 31 de marzo se vencen tus puntos Siremás, así que canjealos desde hoy y no dejes pasar esta oportunidad de ganar millones en efectivo. Haz el canje en caja o entrando a sirena.do/promomillonaria y participa ya. Sirena, más de una emoción. Siempre conectado a la mayor velocidad. Es internet para todos. Para la TV, para la computadora, para la tablet, para el videojuego, para todo tu hogar. Y también para salir de casa a donde quiera que vayas. La fibra la llevamos aquí. Planes de internet móvil o del hogar con el internet que nos conecta a todos. Altis. Hechos de vida, hechos de fibra. La depresión, la ansiedad, el estrés, los miedos, todos son superables. Solo deja que te orientemos. En el Centro Vida y Familia Ana Simó tienes el mejor equipo de especialistas a tu disposición. 809-566-0948. Cada semana estaremos sorteando 3 premios de 50,000 pesos. Al comprar Esbel, registra tu factura en www.rebajayGanaConEsbel.com para ser un ganador. Esbel, rebaja sin sacrificios. Para más información, entra a nuestras redes @EsbelRD. Sigamos siendo héroes en esta temporada junto a Lysol, comprobado que elimina el 99.9% de bacterias y virus, incluyendo los causantes del COVID-19 y la influenza H1N1. Nada elimina más gérmenes en tantas superficies como Lysol Aerosol, tu aliado para protegerte dentro y fuera de casa. Después de toda una vida de ser los enemigos más famosos del mundo, Tom y Jerry están a punto de comenzar de nuevo. Tom y Jerry, 25 de febrero, solo en sí. Para comunicarte en cabina, 809-985-8490, 809-985-8491. Consultando con Ana Simón. Consultando con Ana Simón. Consultando con Ana Simón. Consultando con Ana Simón. En relaciones de pareja sanamos los corazones, orientamos la familia, comparte tus emociones. Todos los días por la mañana, escúchanos de 9 a 11. Si buscas amor, paz y bienestar, este es tu programa. Consultando. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Son las 9:33 de la mañana de este miércoles 24 de marzo. Estamos en vivo a través de las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en las cuentas oficiales de la doctora Ana Simón y Consultando con Ana Simón. También nos escuchamos en vivo a través de CDN Radio 92.5 FM y en toda la zona norte del país en 104.7 Matrix. Escúchenos y comparta este programa ya que queda disponible en las redes sociales. Sumamente importante. Hoy nos acompaña, como los miércoles son de cirugía plástica, el doctor Franklin Peña, nuestro cirujano, y se hace acompañar de una de las chicas, de las doctoras, parte de su equipo, la doctora Maciel Fernández, que la doctora está en las redes sociales. Me están preguntando, sí, ella está en las redes sociales. Encuéntrenla como doctora Maciel Fernández, neumóloga, ¿cierto? Así la encuentran. Y pueden incluso, pues, hacerle su preguntita. Pero en un momento, aunque el doctor ahora tiene una intervención, vamos a pasar con las preguntas también. Claro que sí, en breve tendremos preguntas, doctora, de cuándo alguien tiene alguna inquietud de que si puede operarse o con respecto a cirugía plástica,
o cualquier otra cosa con respecto a neumología. La doctora ofrece consultas, Rocío, por citas en la clínica CECIP, todos los días de lunes a viernes, así que si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud o quiere hacerse alguna evaluación neumológica, puede contactar a la doctora en sus redes sociales, como bien dijiste, doctora Maciel Fernández, neumóloga, en Instagram, y también en nuestra cuenta pueden escribir un mensaje directo y ahí la ponemos en contacto directo con la doctora. Genial. Antes de la pausa teníamos el tema de la juca y cigarrillos electrónicos, que son un dolor de cabeza, sobre todo en adolescentes, en jóvenes que piensan que eso es poca cosa, que eso no es nada, que cigarrillo electrónico, algo que todo el mundo lo está usando, entonces yo también me voy a ir envenenando poco a poco, como bien dice usted. Envenenando, doctor, dice usted. ¿Qué consejo puede darle a los jóvenes, sobre todo? Me preocupa, y desde el punto de vista psicológico, supongo que la doctora también tiene muchos pacientes que y ya crea adicción también. No es nada más que lo voy a usar y cuando quiera lo dejo, sino que estamos hablando de una adicción. Ahí, ¿cómo influye el cigarrillo electrónico y la juca? ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? Se supone que el cigarrillo electrónico tiene un poquito menos de efecto nocivo. ¿Y cómo uno lo sabe? Pero realmente es lo mismo. A fin de cuentas estás ingiriendo productos de combustión, que es lo que te hace el daño. Entonces nosotros consideramos, por ejemplo, que la juca, cada inhalación que uno le da a la juca, nosotros consideramos que te fumaste 5 cigarrillos completos. Entonces, si yo te estoy diciendo que fumarte 10 cigarrillos al día por 10 años te produce un daño importante en el pulmón, entonces calcúlame cuántos cigarrillos te fumaste si te pasas en una noche desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana, como la gente lo hace, con una juca en la mano. Oh, wow. Sí, porque hay gente que se pasa el día completo. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, yo me levanto a las 9 de la mañana con mi juca y me acuesto a las 2 de la mañana con ella. Sí, sí. Hasta entonces, en los carros, doctora, manejando con la juca. Es increíble la cantidad de gente que lo está haciendo y el tiempo en el que se mantienen en eso, que no se dan cuenta, porque a veces un cigarrillo tú lo prendes y lo apagas y lo vuelves a prender otra vez en un rato. Pero un cigarrillo electrónico, como tú sabes que no huele, como tú sabes que no bota humo, te lo fumas el día entero. Sí. La gente se pasa chupando eso el día completo. Eso es cierto. Entonces el daño que te produce eso, primero es mucho peor que el daño que te produce el cigarrillo. Mucho peor. Nosotros hemos tenido pacientes de 21 años muertos en un cuidados intensivos por una neumonía bilateral por una juca. Wow. Un paciente que cayó en ese cuadro y no hubo forma de sacarlo. Y la gente no se concientiza, la gente no lo está entendiendo. O sea, 25 de cada 30 pacientes que yo evalúo usan juca. Así es. Es increíble. Y cuando dicen no, los fines de semana nada más. ¿El daño? Realmente no es tanto, pero no deja de hacerte daño. No es tanto. Y para una cirugía plástica, cuando el paciente puede operarse, no, se recomienda lo mismo, dejar de fumar juca un mes antes y comenzar a fumar juca un mes después de la operación. ¿O? Igual, es igual. No importa, porque yo le pregunto sobre todo, que ya lo he aprendido con el tiempo. ¿Tú fumas? No. ¿Y juca usa? Eso sí. Sí. Porque eso no es fumar. Los pacientes no entienden que eso es fumar. Minimizan eso. Lo minimizan, no están fumando. No, yo no fumo. Ok, tú tienes 30 años. ¿A qué edad empezaste? A los 16. O sea, tú vienes fumando juca desde los 16 años, tienes 14 años fumando juca y tú me estás diciendo que no fumas. El paciente no entiende lo que está haciendo. Así es. El paciente no se ha dado cuenta de realmente lo que se está produciendo, del efecto secundario que se puede traer. Y los exámenes es igual que a un fumador de cigarrillos, que sería su espirometría, tomografía. Pero doctor, increíblemente, el paciente mayor, el paciente añoso, que llega donde mí y se hace una prueba de función pulmonar, usualmente sale mejor que el paciente joven que viene fumando juca hace 5 años. Ay. No, y lo sé porque la semana pasada tuvimos una paciente así, 21 años, en estado físico de su peso bien, hace mucho ejercicio, pero una función pulmonar, una contextura, pero la función de los pulmones mal. Así es. Ahí usted se da cuenta realmente de lo que le vengo diciendo, del daño que te produce, porque produce una inflamación tan severa que el paciente inmediatamente cae la función pulmonar. Hay otras cosas, por ejemplo, una rinoplastia, como el aire entra por la nariz a los pulmones, en el caso de una cirugía de la nariz o de la boca, ¿tiene alguna complicación con respecto a neumología? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Realmente, en el caso de la rinoplastia, el paciente
al menos las primeras semanas o primera semana y media respira por la boca. Así es. Entonces ya eso es un problema más de mentalidad, de que el paciente sepa respirar por la boca. Hay pacientes que no saben respirar por la boca. Ajá. Entonces el paciente tiene que aprender, tiene que practicar, incluso tiene que hablarlo con su médico. Antes de la operación, de que va a respirar por la boca. Hay médicos incluso, doctor, que le ponen tapones al paciente antes de la cirugía para estar seguro de que luego del procedimiento el paciente no va a venir con un problema. Hace un ejercicio, claro. Exactamente, hace un ejercicio para que no, como paciente también, que cuando van a hacer abdominoplastia le ponen la faja antes al paciente. Así es. Para que se vaya acostumbrando a que el paciente va a estar apretado. Cuando hay una diástasis muy marcada en pacientes que tienen vasos gemelares o que quedó muy flácido, lograr hacer una aplicatura buena que dé un buen resultado es difícil. Necesita un ejercicio. ¿Ya tenemos algunas preguntas, Rocío? Sí, tengo algunas preguntas para la doctora y también para el doctor Franklin Peña. Vamos a abrir las líneas, amigos, para que ustedes conversen con el cirujano plástico y también nuestra neumóloga, que ya es parte del equipo de Consultando. Llamen a los números de la cabina 809-683-8790, también 809-683-8791. Tenemos el número de la línea internacional 888-552-6568. Y si se encuentra fuera de la ciudad, pues llame al 809-200-7777. Con esos números se comunican en cabina y hablan con el doctor Franklin Peña. Vamos a ponernos los audífonos, doctores, para que podamos escuchar a nuestros oyentes el día de hoy. Alessi, yo no tengo audífono por aquí. Préstame uno. Adelante, buenos días. Hola. Ahí está, buenos días. Se cayó. ¿Se cayó? Sí. Llame de nuevo, 809-683-8790, 809-683-8791. Doctora, le preguntan a través de las redes sociales, después de tener coronavirus, ¿qué tiempo tengo que esperar para realizarme la evaluación si pienso hacerme una cirugía plástica? Vivo en Nueva York. Como les dije anteriormente, debe esperar al menos un mes para entonces optar por la cirugía plástica. Pero si vive fuera del país, debe tratar de ver un neumólogo que le haga al menos un físico rápido para que vea que no tiene nada, porque es difícil después de que llega aquí al país, entonces decirle, no, mira, tienes una tomografía que tiene cambios en tu patrón, entonces no te puedes operar. O sea que deben tratar de obtener por lo menos una idea donde viven para entonces venir donde nosotros. Eso no significa que el paciente que se haga allá, con eso va a poder operarse aquí. Aquí hay que repetirle todo, pero ahí se asegura de que ya está bien. Exactamente, asegurarse de que cuando llegue aquí pues no va a tener que devolverse sin su cirugía. Usualmente antes del COVID, de la pandemia, los pacientes podían llegar aquí 2 o 3 días antes y hacíamos sus pruebas rápido de un día para otro y después de 3 días en el país se hacía la operación. Ya eso cambió. Ahora le pedimos a los pacientes que por lo menos estén una semana previo a la fecha de la cirugía para poder agotar el protocolo de llevarlo a cirugía plástica. Es muy importante esta parte y de hecho el cuidado es mayor que antes de la pandemia. Mucho mayor, claro. Porque buscamos más detalles, investigamos que no solamente el paciente no tenga COVID y esté bien, sino que si después de la cirugía se contagia o le da COVID, el proceso sea más fácil de que se recupere. No es igual a un paciente mal estudiado antes y que después de la cirugía se contagie y le dé COVID. A un paciente que previamente se estudió y decimos, bueno, se puede operar y si le da COVID, no va a ser algo tan mal dentro de lo que se pueda esperar, porque hay pacientes que de todos modos no sabemos cómo va a reaccionar. Mire, doctor, qué bueno que usted toca el punto de después de la cirugía. El paciente que se opera le encanta traer al mundo a visitarlo. Eso está muy bien. Exacto, ven a ver lo que me hicieron, mira que quedé Barbie. Eso quedaba muy bien antes, pero ahora estamos en otro momento. Por foto y por video. Foto y video, porque el paciente que se opera, tú no sabes quién de los que vino te puede traer un problema. Siempre ha estado mal que el paciente que está recién operado sea visitado, porque es un paciente que está en un momento de recuperación, en un momento en el que el cuerpo ha sufrido una injuria importante y está vulnerable. Tú no sabes qué paciente te trae cualquier cosa y te puede contaminar en un momento delicado. Ahora muchísimo más. Hemos tenido incluso pacientes con 10, 12 días de operada que vienen con COVID. Un paciente que fue perfectamente estudiado, evaluado y aceptado porque estaba sano,
a los 2 o 3 días de operarse fue alguien y le llevó el virus. Entonces son pacientes que se nos complica seriamente porque ese paciente cae en un cuadro de tos severa con una abdominoplastía, dificultad respiratoria, muchísimas cosas que el paciente tiene que tener la conciencia de que debe evitar juntarse con gente, salir. Hay gente que coge para los malls, doctor, con una semana de operar. Ay, doctora, con su faja. Sí. Con su faja, claro. Y en esta época es muy importante cuidarse después de la operación, mantener siempre su mascarilla, y quien vaya a atender al paciente esté siempre. ¿Tenemos línea para una pregunta? Adelante, buenas. Buen día. Buen día. Yo soy una persona asmática y me dio el COVID hace 2 meses, pero fue prácticamente asintomática. Entonces yo quiero saber si es recomendable revisarme los pulmones, si hay posibilidad de que me haya causado algún daño, aunque no se me refleje. Gracias. Gracias por tu pregunta. Adelante, por supuesto que sí. Eso era precisamente lo que mencionábamos anteriormente, de que no sabemos qué paciente el COVID pudo haberle dejado un problema residual y qué paciente no. En los pacientes asmáticos usualmente es todavía más delicado este caso porque es un paciente que ya viene con una patología de base. O sea que el COVID usualmente, no es que siempre pasa, usualmente ataca un poquito más a ese tipo de pacientes. Entonces, claro que tiene que tratar de hacerse una tomografía de tórax al menos, visitar a un neumólogo que le haga un estudio completo a ver si todo está bien. Muy interesante. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta sobre con relación al COVID, que si al COVID ha hecho que las cirugías disminuyan con las personas con el tema respiratorio. Doctora, realmente no. Eso ha sido muy paradójico. Nosotros pensamos, cuando comenzó el COVID, todos pensamos, lo que trabajamos en cirugía plástica, que esto iba a mermar, que esto iba a ser un año suave. Doctor, ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, que no ha impactado a nivel pulmonar, es lo que digo. A pesar de que muchas mujeres y hombres dicen, bueno, me dio, van y usted mira, tus pulmones están de lo más bien. No, realmente los que hemos encontrado con daño residual importante que hemos tenido que suspender han sido muy pocos. Muy pocos. Muy pocos, gracias a Dios. Es decir, que el COVID sí, a algunas personas le ha impactado a nivel de su sistema respiratorio. Sí, claro. Pero que no sí, tanto hemos tenido. como a veces al principio pensábamos, bueno, los pulmones van a quedar en una condición destruidos, no se va a poder operar a un paciente, y menos de una cirugía electiva. Exacto. Que no es necesaria para la vida, que es distinto. Si tiene una apendicitis o algo, hay que operarlo porque está en compromiso la vida. Pero gracias a Dios que no, que los daños no han sido así como que no ha sido tan violento. De 180 quedan mal, no es así. Ok, una llamada más para la doctora. Buenas. Buenas. Adelante. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Yo me hice el cortamiento de labios. ¿De la boca? No, de... Una vaginoplastía. Sí. Pero ¿qué pasa, doctor? Muy bien quedó y me relleno ahí de una vez porque el cristal como que se me sobresalió un poco. Pero todavía se me ve esa partecita, como que yo quisiera como... porque el doctor no quiso cortar mucho porque dice que esa parte no se puede tocar mucho. Pero yo me siento como cosas con eso del cristal, porque se me sobresale un poco afuera, como arriba. Ok. Entonces yo quería saber si eso tiene solución, porque el que me la hizo me dijo que ya no podía como cortar esa partecita, pero yo me siento como... inconforme. Bien. Y conforme con esa parte. Entonces yo quisiera saber qué usted me dice sobre eso. Gracias por su pregunta. Sí, hay veces que en la vaginoplastia hay diferentes pacientes y hay diferentes modos de abordarlo. Es posible que si no se puede quitar más, si le hacen algún procedimiento adicional, tenga alguna lesión nerviosa ahí. Entonces, como la sensibilidad ahí es muy importante, es lo más importante, hay un límite que la cirugía puede realizar y hay otra parte que es mejor no tocar para no producir daño. Recuerden que en medicina lo primero que tenemos los médicos que saber es no hacer daño. Doctora, si un paciente no se puede hacer una cirugía plástica, no se la podemos hacer. Si la doctora ve a un paciente que tiene un problema pulmonar y no puede ser llevado a cirugía plástica o a una cirugía bariátrica o a cualquier otro procedimiento, no se puede porque le vamos a producir un daño.
Y el objetivo del médico es lo primero, no hacer daño, y después de ahí tratar de curar al paciente. Ok, doctora, le preguntan en las redes sociales, ¿una persona que sufra de constantes alergias puede someterse a una cirugía plástica? Lo primero es que hay que investigar cuál es la causa de las alergias, qué te está produciendo las alergias. Obviamente, si se encuentra la causa y se controla, entonces sí puede ser sometido a cirugía plástica o cualquier tipo de cirugía. Ok, 809-683-8790. Buenas. Baja el volumen, amiguito. Adelante. Hola. Hay una pregunta. Sí. ¿Aló? Sí, adelante. Yo tengo un hijo mío que le dio el COVID. Él juega béisbol, pero él es asintomático, entonces se le hizo una tomada de fútbol y estaba bien. Y después vino un amigo de Nueva York y cogían para un día a bañarse, y cometió de mala manera que hubo que nebulizarlo y ponerle oxígeno. No sé si el amigo tiene una juca, no sé si usó juca. ¿Qué tanto va a pasar la juca que es asmático? Juca, COVID y asma, doctora. Eso es una combinación explosiva, lo que usted acaba de decir. Juca, COVID y asma. Ese paciente debe ser investigado y evaluado, porque realmente, así, una pregunta al aire realmente es difícil de responder, pero puede traer serias consecuencias. Entonces usted tiene que tratar de acercarse con su hijo lo antes posible a un especialista que le haga una evaluación completa para ver qué grado de daño tienen sus pulmones y qué se puede solucionar y lo antes posible. Doctora, me imagino que la juca y el COVID son dos armas mortales. De hecho, hubo un influencer dominicano que vivía en Nueva York, vino para acá, se contagió, como de 21 años, doctora. Eso sí, fumaba mucha juca y murió. Sí. La gente se quedó sorprendida y todo el mundo comentando en las redes sociales un muchacho tan saludable que se veía. Creo que se llamaba Dominican en New York. Era famoso en hacer chistes. La gente quedó sorprendida porque él se veía muy sano. Precisamente a eso me refería yo anteriormente, al daño que te produce la juca, que es un daño casi inmediato. O sea, el paciente que empieza a fumar juca, tú le haces un estudio, por ejemplo, de imágenes ahora, y un mes después le haces el mismo estudio y está diferente. Ya hay daños de inflamación pulmonar, porque lo que tú inhalaste ya te produce un daño. Cuando tú lo dejas, eso es reversible, pero si te mantienes haciendo lo mismo, ya eso se convierte en irreversible, claro, porque ya no es inflamación, ya lo que hay es una hipertrofia de ese tejido, y ese tejido que pudo revertir, que eso pudo echar para atrás, ya tú lo que hiciste fue que lo engrosaste, lo fibrosaste. Es un daño permanente. Ya queda un daño permanente. Entonces cuando viene cualquier cosa como un virus, en este caso el COVID, entonces se aprovecha de eso y obviamente el daño es fatal. Bien, seguimos respondiendo sus preguntas. Buenas. Buenas. Adelante. Una pregunta para la doctora. Yo tengo una sobrina que ella se puso como media tupida del pecho y la llevaron donde la doctora. La doctora le dijo sin hacer estudio que tenía un pulmón seco, sin hacer ningún tipo de estudio. Bueno, pero la hermana mía la llevó donde un neumólogo y le mandaron a hacerle los estudios. Mi pregunta es, ¿esa doctora sin hacerle ningún estudio puede saber si el pulmón está seco, sí o no? Gracias. Bueno, realmente no sé a lo que ella se refería con un pulmón seco, pero sin hacer estudios es difícil que nosotros podamos diagnosticar cualquier tipo de patología, no importa lo que sea. Obviamente cuando el paciente llega donde nosotros vamos haciendo, el paciente llega con una amplia gama de cosas que uno va descartando, eso llega a un cuello de botella en el que te dan 2 o 3 diagnósticos en tu cabeza. Entonces ahí es que tú pides, voy a mandarte a hacer esto y esto para yo confirmar lo que yo estoy pensando que puedes tener. Siempre el médico tiene una idea de lo que el paciente tiene, pero obviamente yo no le puedo decir a nadie, incluso es una falta hasta de ética, decirle a una persona que certificar que tiene tal cosa sin yo haber hecho los estudios pertinentes. O sea, es imposible que una persona tiene una idea, si oculta los pulmones, claro, o que el paciente diga que tiene tos por tantos días. Exactamente. Pero decirle tiene tal cosa. Incluso el paciente asmático, que es el paciente que llega con el cuadro completo, el paciente que llega con la tos seca, que llega con dificultad para respirar. Posiblemente tal. Yo le digo, aparentemente tienes asma, pero sin hacerle una espirometría, sin hacerle pruebas de alergia, yo no puedo certificarte que tienes eso. Claro, o sea que eso es, claro, es imposible. Bien, amigos, ustedes pueden pues hacer una cita con la doctora Maciel Fernández en las redes sociales. Ella se encuentra como doctora Maciel Fernández, neumóloga. Ella es parte del equipo
de los profesionales que trabajan junto a nuestro cirujano plástico, el doctor Franklin Peña. Pero pueden llamar a la clínica CECIP, donde la doctora trabaja, 809-506-9462. La doctora también tiene un WhatsApp disponible, no es consulta por WhatsApp, no. Usted va a hacer la cita por ahí, 829-986-3866. Y claro, seguir a nuestro cirujano plástico, el doctor Franklin Peña, si ya quiere hacerse pues su cirugía que ha estado planeando. Recuerden que el doctor habla de que tiene que tener algunos 3 meses o 2 meses. Doctor, ¿cómo va el tema de la cita para la cirugía? Tenemos fecha disponible a partir de junio. Junio. Con tiempo podemos ir agendando. Hace 2 semanas yo lo dejé en abril. Mayo y junio. Bueno, pero eso se llama fama, eso se llama fama. En el verano la gente aprovecha. Lo veo más lejos para unas amigas. Oiga. Era sí. Para nuestras amigas. Nuestras amigas. Las amigas. Doctor, para junio. Pero haga su cita desde ahora. Desde ahora, claro, los niños van a estar en vacaciones. Si espera la semana que viene, la van a poner para diciembre, doctor. Claro, para junio. Doctor. Estamos para junio ya. En junio ya, sí. Es muy importante lo del tiempo. Con los protocolos nuevos se toma más tiempo preparar a un paciente. Hay veces que necesitamos hasta un mes para preparar a un paciente, pero si con tiempo nos llama que tiene asma, que le dio COVID, ya se puede ir tomando una conducta. Chicas, oigan eso, mis amigas. Ahora que Rocío menciona consulta por WhatsApp. Para nosotros es fácil hacer la consulta por WhatsApp. Nos mandan una foto. Y de 1 a 2 días le damos una respuesta si se puede o no. 1 o 2 días, no 2 horas. Gracias. Ay, doctor. Doctor, escribí hace media hora y todavía. Pero a veces no estamos echando, ¿verdad? Y es muy importante eso de que el tiempo puede ser 1 a 2 días, pero reciben una respuesta que aproxima si el paciente puede operarse o no. Pero ahí sabemos si tiene obesidad, si necesita bajar de peso, si tiene asma o le ha dado COVID, qué cosas tiene que hacer para calificar. Pero en el caso de la doctora no es tan fácil. O para un médico que doctora le dicen, sufro del pecho, me aprieto, me da fiebre, ¿qué tengo? Así no, necesitamos una consulta, una consulta médica presencial. Aunque la telemedicina ha llegado, hay cosas que el médico necesita personalmente ver. Así es. Palpar. Pues así. Sigan a nuestro cirujano plástico, el doctor Franklin Peña, en las redes sociales de R. Franklin Peña, asimismo lo encuentran. Y para hacer una cita con él, que ya les especificó, ¿verdad? Vaya haciendo su cita desde ahora, 809-535-6060. Y por WhatsApp, 829-471-5842. Recuerden, amigos, que este programa queda disponible en las redes sociales, así que pueden compartirlo cuantas veces quieran. Datos muy importantes respecto a los pulmones, el cigarrillo y la cirugía plástica. Ya saben. No a la juca, no a la juca, se va a llamar. Le voy a poner así, doctor, en la redes sociales. Muchísimas gracias a la doctora, hemos aprendido mucho con ella y el doctor. Todo un conductor, Rocío. Ya tú sabes lo mío. Qué compromiso. Claro, y venimos a la 10 el programa. Me gusta. No, muchas gracias por la oportunidad y de verdad le agradezco a la doctora Marce Fernández que nos acompañara para compartir todos estos conocimientos de por qué no fumar juca, sobre todo, y todo lo demás queda grabado para que puedan compartirlo, puedan verlo, revisar cuando un paciente puede hacerse una cirugía plástica y cuando no, de acuerdo a su función pulmonar. Ay, cuántas cosas interesantes e importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar una conducta. Doctor, usted siempre arrojando luz importante, cosas importantes, porque de verdad no queremos poner bien, hombres como mujeres, no queremos poner para junio, no queremos no se acuerdan más de la cita, no queremos poner bonito, pero realmente hay que tener en cuenta los pulmones. La salud primero. No tan solo el corazón, los pulmones también. Muchas gracias, doctora. Doctor, vamos a una breve pausa y cuando retornemos seguimos aquí en Consultando con Ana Simón.